leído este pasaje. En el verso 12 en adelante dice: al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a la distancia. Los que estuvieron recibiendo y entendieron un poco la enseñanza de a dónde vengo, de dónde vengo y a dónde voy, pues es parte de esto. ¿Se acuerdan de la casa de Judá y la casa de Israel? ¿Se acuerdan de las 10 tribus que se apartaron? Y se acuerdan también de Judá, que mantuvo firme en lo que había creído. De repente tambaleaba, pero se mantenía firme, y hasta el día de hoy, pues Judá, o los judíos conocidos en el Medio Oriente, en Israel, pues ellos todavía permanecen en esa fe ciega en el que los llamó. Pero las 10 tribus de la casa de Israel se gentilizaron, se fueron apartando, y llega un momento en donde alrededor de todo el mundo pues hay una gran cantidad de gentiles, paganos, pero que pertenecen a esas tribus. Y cuando Jesús llega, dice: y al entrar en cierta aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Ya les hice el antecedente. Dice que se pararon a distancia. Primeramente, nosotros podemos entender que se pararon a distancia, un poco alejados de Jesús, por la situación en que ellos mismos se encontraban. ¿Okay? Dice: y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. ¿Okay? Dice que los leprosos estaban a distancia de Jesús, y eso implica que la lepra que habían contraído ellos es porque, sin darse cuenta, fueron apartándose de los mandamientos de Dios. Fueron apartándose, y cuando uno se va apartando de los mandamientos de Dios, pues se va alejando de Dios solos. Dígale al que está a su lado: Dios nunca se alejará de ti. Si Dios nunca se aleja de su pueblo, del que cree en Él y espera en Él, ¿por qué suceden los alejamientos? Porque uno se va alejando de Dios. Y quizá la mente nuestra es: pero siempre he estado en la iglesia. Pues puede ser que estemos en la iglesia, pero estemos lejos de Dios. No sé si me entendieron. Entonces, llega un momento, dice, que los envía al sacerdote porque hay diseños, hay organigramas espirituales que se tienen que hacer de acuerdo a lo que está escrito, de acuerdo al diseño. No se puede construir una casa y le pone primero el techo. ¿Verdad que no? O sea, para poder construir una casa hay que empezar con la cimentación. Porque imagínense poner el techo antes de las paredes, antes de las columnas, pues no tenemos techo. ¿Está de acuerdo? Entonces hay diseños. Y Jesús le dice: bueno, vayan y muéstrense al sacerdote. Y cuando ustedes llegan delante del sacerdote, él los va a declarar, depende de lo que tengan, limpio o inmundos. Pero regresar al sacerdote, ¿se acuerda que de lejos? Ir al sacerdote representaba que tenía que haber un arrepentimiento. Entonces, ellos empiezan a ir camino a la iglesia, vamos a poner a la sinagoga, a la yeshiva, y cuando van de camino, se dan cuenta ellos que ya no están leprosos. ¿Qué sucedió? Hubo un arrepentimiento, y el arrepentimiento los acercó a Dios y Dios los sanó. Pero sigue leyendo, dice: cuando él los vio, les dijo: id,
mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Siguiente, hijo, por favor. Y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? O sea, estaban de lejitos, pero yo los conté. Por si no sé, no sé si me entendieron. Entonces, no, lo ve solo postrado, agradeciendo, adorándolo, bendiciéndolo. Y Jesús le dice: ¿no eran 10 los que estaban acá? ¿No eran 10 los leprosos? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. ¿Ok? Durante la enseñanza de dónde vengo y a dónde voy, creo que explicamos todas estas cosas. Siguiente, hijo, por favor. Yo quiero llevarlo hoy. La lepra la podemos clasificar en 2 partes: la literal, que afecta al cuerpo, y la espiritual, que es pecado y afecta el alma. La lepra hoy día, quizá, si ustedes pueden ver, aparecen por ahí que hay cáncer de piel, cáncer que se manifiesta externamente. Es una característica, un derivado de una lepra. ¿Ok? Pero con rayos ultravioletas, y lo queman y para adelante. Entonces no hay tanto problema. Pero, ¿cómo detectar con rayos ultravioletas el pecado? Entonces, la que nos compete en esta noche es la segunda, que es la lepra espiritual. Siguiente, hijo, por favor. Y aquí es donde yo quiero entrar. Los 9 leprosos que no regresaron a dar gracias representan 9 áreas de lepra en el hombre, en el ser humano. Quizás no nos dé tiempo en esta noche de ver los 9, pero por lo menos 2 lo podemos ver. Entonces, hay áreas que necesitamos trabajar, áreas que necesitamos vencer. Y como siempre le he dicho, nadie puede vencer algo que no sepa que tiene. Nadie puede derrotar a un enemigo que no sabemos que lo tenemos. Media vez sabemos que tenemos ese enemigo, empezamos a trabajar para derribarlo. Pero si no sabemos, si no reconocemos, si no visualizamos, pues vamos a seguir, válgase la expresión, durmiendo con el enemigo. ¿Sí me entiende Entonces yo quiero llevarlo. Siguiente, hijo, por favor. Entonces hay áreas que si no nos damos cuenta, se van convirtiendo en lepra. La lepra en la mano de Moisés. ¿Se acuerda que los que estamos aquí, creo que todos conocen Biblia? De repente Moisés es llamado por Dios. Y cuando Moisés se enfrenta con el llamamiento, lo primero que le dice: no puedo, no sé hablar, nadie me va a escuchar, ¿por qué no mandas a otro? Y empieza a contender con Dios. Siguiente, hijo, por favor. Y añadió el Señor: ahora mete la mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa, blanca como la nieve. Entonces él dijo: vuelve a meter la mano en tu seno. Y él volvió a meter la mano en su seno, y cuando la sacó de su seno, he aquí se había vuelto como el resto de su carne. Dios envía a Moisés a rescatar a su pueblo, y Moisés solo supo decir:
y si no me creen, mire esto por favor. En nuestro caminar, necesitamos muchas veces accionar. ¿Cuántos creen que todo lo que Dios ya dejó escrito es ley? ¿Sí? Como un hermano me decía, pastor, escuché por ahí que en la Biblia habla el diablo. Le digo, claro que sí. Habla el hombre, habla el diablo y habla Dios. Eso ya se los enseñé hace años. Y dice, pero es que yo no lo puedo creer. Le digo, bueno, tienes que creer. ¿Habla el diablo en la Biblia? ¿No fue el que tentó a Dios, a Jesús? ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Pablo dice, y esto lo digo yo, Job, todo el mundo habla y Dios avala. ¿Ok? Entonces mire esto. Si Dios te llamó, si Dios ya dijo, ¿por qué dudamos? ¿Por qué vamos en contra de lo que Dios ya dijo? ¿Creen que Dios los sana? ¿Creen que Dios les da paz? ¿Creen que Dios los prospera? ¿Creen que Dios los ama? Porque a veces decimos, es que yo creo que hasta Dios se olvidó de mí. O sea, eso es tontera nuestra. Si la Biblia declara, si aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué nos está diciendo? Si aún en el grado de pecado que nos encontrábamos, nos vio y dijo, aún por eso, aunque estén hundidos en el pecado, doy mi vida por ellos. ¿Cuánto más ahora que ya somos limpios con su sangre? Hermano, es que es algo precioso entenderlo. Entonces, la primera lepra es por no creerle a Dios. Por no creer que va a ser, por no creer que va a suceder, por no creer, dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 11, verso 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, si no le agradas, ¿qué es lo que haces? A ver, vamos. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos tenemos fe? Lo agradamos. ¿Y si no hay? Es que nada más hay dos caras. O le agradas, que sinónimos de no agradar. Sinónimos de no agradar. Odiar, sinónimos de no agradar. Por ejemplo, me agradas, me caes bien. Sinónimos de no caer bien. Me caes mal. No sé si me entendió. ¿Sí? Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Con fe lo agrado. Sin fe, le caigo hasta mal. Entonces esto es, o le crees a Dios en este año que estamos iniciando, o le caes mal. Pastor, pero usted acaba de decir que me ama, te sigue amando, pero me caes mal. ¿Por qué? Por tu acción. Entonces aquí, o crees, o crees. Si crees, agradas, no crees, desagradas. Entonces todo lo que Dios te ha hecho, te ha dicho, créelo. Por lo menos cree que te ama. ¿Está de acuerdo? Por lo menos llega a creer que te ama. Siguiente hijo, por favor. Entonces acá le pusimos la lepra de María o de Miriam, dependiendo de qué versión tenga. ¿Ok? Porque a veces decimos, hermano, es que ahí dice Miriam. Bueno, Miriam, María es lo mismo. Solo que ¿cuál les gusta más, Miriam o María? María, ¿eh? Siguiente hijo, por favor. Entonces, hay una lepra que es una lepra que es la que más existe dentro de las congregaciones. Es la que más el enemigo trabaja dentro de las iglesias. Dice, María y Aarón hablaban mal de su hermano Moisés, porque se había casado con una mujer que no era hebrea, sino etíope. ¿Ok? Y dijeron, ¿acaso Dios le ha hablado solo a Moisés? Y le puse con letras grandes ahí,
también nos ha hablado a nosotros. Dios oyó lo que había dicho. Mire esto. Dios oyó lo que habían dicho. Hay situaciones, hay cosas que este año vamos a tener que vencer. Porque el anhelo de cada uno de nosotros es agradar a Dios. El anhelo de Dios es que su pueblo pueda ser un pueblo santo, un pueblo apartado para Él. Hay una versión que dice: María y Aarón murmuraron contra Moisés por la mujer cusita. Aquí dice la mujer etíope, y yo se lo he explicado muchas veces, era una morenita, una morenaza más bien. ¿Ok? Y pues lo criticaron ahí. Me gustó esta versión porque dice, porque se había casado con una mujer que no era hebrea, sino etíope, de Etiopía. Y dijeron: ¿acaso Dios le ha hablado solo a Moisés? También nos ha hablado a nosotros. Dios oyó lo que habían dicho. Siguiente, por favor. Sigue los versos. Me salté al verso 10 y 11. Dice: Dios los llama a Moisés, llama a Aarón, llama a Miriam y los lleva a una reunión. Y Dios empieza a hablar con Aarón, a hablar con Moisés, pero cuando terminan la plática, dice: pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, he aquí que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve, y cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba leprosa. Entonces Aarón dijo a Moisés: Señor mío, te ruego que no nos cargues este pecado, en el cual hemos obrado neciamente y con el cual hemos pecado. ¿Qué pecado fue? ¿Qué pecado fue? Entonces, el pecado de murmuración provoca lepra. Claro, no lo vemos en nuestra piel. Por eso es que le dije, vamos a hablar de lo espiritual, no de lo literal, no de la lepra del cuerpo. Pero media vez nos encontramos murmurando contra alguien, automáticamente hay una lepra espiritual. Como dice un pastor, les guste, nos guste o no nos guste, digamos amén o no digamos amén, está escrito. Entonces, la murmuración, que es un pecado, trae, acarrea, provoca lepra. Ahora, présteme atención. Siguiente hijo, por favor. Entonces, recuerden ustedes que María y Aarón eran hermanos de Moisés. ¿Está de acuerdo? Pero era el líder que Dios había escogido. Y aparte de eso, Aarón era el sumo sacerdote. Y María era profeta y por ahí siempre se agarra que era directora de alabanza. Vamos a creer lo que es así. Seamos quien seamos, Dios no nos da derecho de murmurar contra nadie y mucho menos juzgarlo. Ya que Dios, Él es el único juez y Él juzga con justicia. ¿Cuándo lo creen? ¿Se atreve a decirle al que está a su lado: este año derribamos, desarraigamos toda murmuración de nuestras vidas? ¿No creen? Y dije de nuestras vidas, porque estamos todos en la olla. ¿Ok? ¿Por qué, pastor? Porque produce lepra. Y la lepra me impide estar cerca de Jesús. Por eso es que le puse el ejemplo de Lucas. De lejos, Señor, ten misericordia de nosotros. Vayan al sacerdocio, Él los va a revisar. ¿Cuánto me van entendiendo? Entonces, media vez yo murmuro, no es que yo me aleje, mi situación espiritual me aleja de Dios. Pero vamos a ver las consecuencias. Siguiente hijo, por favor. Miren lo que dice el Salmo 9:7. Pero Jehová permanecerá para siempre.
ha dispuesto su trono para juicio, para juzgar. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. ¿Quiere que lo juzgue Dios o que lo juzgue el hermano? Porque el hermano nos agarra. Bueno, no nos agarramos, pues. No sé si me entendió. Y como esas bananitas, y luego cuando la vamos a comer está negra, la tira. Después de que nos pelaron. ¿Sí se me entendió? Entonces mire esto. Dice, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Yo prefiero que me juzgue Dios. Yo no sé usted. Pero si nosotros desarraigamos ese mal que habita dentro de las congregaciones, porque el enemigo es astuto. El enemigo es astuto. Entonces, si nosotros logramos desarraigarlo, pues lepra de pecado no va a haber en mí, por lo menos en esa área. Porque mire, en una ocasión un hermano me dijo, hermano, es que este es bien borracho, me dice. Viera usted, yo lo he visto. Y le digo, bueno, ¿y crees que después de una borrachera de esas locas, si se arrepiente, Dios lo perdona? ¿Qué usted cree? ¿Sí lo perdona? Y en 15 días se pone otra. ¿Se arrepiente? ¿Lo perdona? Dios es Dios. Por eso es que nadie puede ocupar el lugar de Dios. Porque Él tiene virtudes de las cuales carecemos, que deberíamos de tener. Y una de las máximas de Dios es el amor. Y el amor cubre multitud de pecados, todo lo cree, todo lo soporta, no se envanece, no tiene envidia. Hermano, si nosotros logramos agarrar este año, reverdecer en el amor, te le perdona hasta el diablo lo que le haga. ¿Sí me entendió? Después de que lo eche fuera, le dice, te perdono en el nombre de Jesús. Entonces, siguiente hijo, por favor, mira esto. El significado de Miriam o María. Miriam viene de una palabra hebrea que es la 48:13. Son varias palabras. Y lo primero que quiere decir rebeldemente. ¿Alguien que se llame María aquí? María Guadalupe. O sea que lo partieron completo, ¿verdad? Pero María, alguien que no hay Marías aquí. Bendito Dios. José, Chepes. Entonces María quiere decir rebeldemente. Pero viene de la palabra 4805 y la 4805 es Mary. Y quiere decir amargura, es decir, figurativamente rebelión, concretamente amargo o rebeldía, amargura, muy rebelde, rebelión. Pero esa palabra, la 4805, también se desprende de la 4784 y dice Mara. Raíz primaria, ser causativamente o hacer amargo o desagradable. Figurativamente quiere decir rebelarse o resistir. Causativamente provocar amargo, amargura, cambiar, desleal, enojar, irritar, provocar, rebelarse, rebelde. Entonces de repente usted, por ejemplo, que venga mañana se congregue con nosotros la hermana María. ¿Ok? Dios le bendiga a mi hermana María. Usted con el nombre, entiéndame esto por favor, y para los que nos están viendo, la sangre de Cristo ya cambió a María. Y mientras María esté cerca de Dios, se someta a los mandamientos, se someta al Espíritu Santo, nada de rebeldía va a salir. Pero media vez María se aleja, aparece. ¿Cuál es la característica de una María?
amarga. ¿Sí me entendió? Hermana María, ¿y por qué está con la cara así? Así soy. Y todavía agarran, Dios me hizo así. ¿No ha escuchado a las Marías? Bueno, allá en su pueblo, pues, hombre. Así soy yo. Dios me hizo así, yo no puedo cambiar. No, no, sí puedes cambiar. Porque el que cambia es Dios. Entonces, pero vamos a seguirle la pista a la Mara. Mire, a la Mara, mire. Siguiente, por favor. No a la de por allá, ¿ok? La lepra priva de tener la gracia de Dios. Es que esto está escrito. La lepra priva de tener la gracia de Dios en nuestras vidas y a la vez va contaminando a su paso. Miren lo que dice la palabra. Código real. Siguiente, hijo, por favor. El código real, le puse ahí esta versión. Hebreos 12:15 dice, estando siempre alertas, evitando que alguien se prive de la gracia de Dios. No sea que alguna raíz de resentimiento, amargura, brotando hacia arriba, haga daño y por su influencia muchos sean contaminados. Ahora vamos a ver esto. Estando siempre alertas. ¿Quién tiene que estar alerta? Ok. ¿Está alerta usted en lo que hay dentro de usted? Fíjese que yo ya le enseñé. No va a entrar. Vea lo que dice ahí, por eso la puse. Estando siempre alerta, evitando que alguien se prive de la gracia de Dios. No sea que alguna raíz de resentimiento, amargura, brotando hacia arriba. Porque mientras la tengamos ahí sometida, no va a salir. Pero media vez le damos paso a María. María se revela. Dice ahí significados. Se amarga. Se revela. Es desleal. Mire todo el significado. Entonces llega un momento en donde nosotros, ¿cuántos me entienden que cualquiera de los que estamos aquí estamos propensos a la amargura? ¿Si lo creo o no lo cree? No que porque, no hermano, es que yo ya soy cristiano, ya soy cristiana. No, 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 peor todavía. Porque el ataque va a ser dentro. El ataque va a ser dentro de la iglesia. Dentro de las almas que ya profesaron la fe de Cristo. El enemigo va a tirar sus dardos, va a tirar todo su arsenal para que un dardo de esos entre, dice el apóstol Pablo, encendido del maligno, entre y provoque, cause una amargura en alguien. Y media vez se activa María dentro del vaso. Ay, hermano, ¿quién detiene a María? Solo Dios. ¿Sí me va siguiendo? El siguiente, hijo, por favor. Sabemos que la lepra es contagiosa. Y la lepra de la amargura siempre estará acompañada de su hermana rebeldía. Siempre, siempre, siempre. Media vez alguien se amarga dentro de la iglesia, pero la amargura llega porque esa persona se aleja de Dios. ¿Cuántos creen que nosotros como seres humanos, tenemos problemas para perdonar? ¿Sí lo creen? Tenemos problemas para perdonar como seres humanos. Es duro. Porque aparece María adentro. Estoy hablando del área de pecado, estoy hablando del área de amargura, del área de rebelarse. Aparece María y dice, no, todavía no lo perdones, hazlo sufrir. No, bueno, ¿no ha escuchado usted esas voces? Además, además,
él tuvo la culpa. Que te pida perdón él. ¿No ha escuchado esas voces? Y usted dice, el diablo me habló. No, 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 no. Fue lo que hay dentro. Esa raíz. ¿Para dónde crecen las raíces? Perdónenme. A menos de que sean de esas, ¿cómo le llaman? Parásitas, ¿verdad? Como las orquídeas. ¿Sí? Pero la raíz crece para abajo. ¿Está de acuerdo? Regresa, mi hijo, al Código Real. No sea que alguna raíz de resentimiento, amargura, brotando hacia arriba. Está raro, ¿verdad? Porque la raíz, pero cuando la amargura sale, la amargura contamina. La lepra es contagiosa, la amargura es contagiosa. Y al ratito, hermano, ni café Bustelo nos endulza aquí. ¿Sí me va entendiendo? Siguiente, hijo, por favor. Siguiente. La lepra del hombre, lepra en la frente, en la mente por los malos pensamientos. Levítico capítulo 13, verso 42, 44. Pero si en la calva de la cabeza de la frente aparece una infección blanca, rojiza, en la calva, en la frente, porque quizá uno dice, hermano pastor, atrás o adelante, ya ahí Pero si en la calva, ¿dónde está la calva? Y usted me dice, pastor, la calva no vino hoy. Pues lo va a entender. Pero si en la calva de la cabeza o de la frente aparece una infección blanca, rojiza, es lepra, que brota en la calva de su cabeza o en la calva de su frente, entonces el sacerdote lo examinará. Ahora entiende por qué Jesús agarró a los 10 leprosos y le dijo, muéstrense al sacerdote. Esto nos habla de, ¿cómo le explico estas cosas? Que usted ya las sabe. ¿Alguna vez ha estado usted en la fase, en el mood María? Para no decirle amargado. En el mood María. ¿Sí? ¿Alguna vez ha estado? ¿Sí? Okay. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la decisión? A ver. No. Ni la oración saca eso. ¿Qué dice ahí? Entonces el sacerdote examinará. Fíjese que me he dado cuenta en predicar, por ejemplo, los hermanos hondureños, nicaragüenses, guatemaltecos, predicar en tu país, eso es calidad, hermano. Porque se saben los dichos, se saben los a la gran, ya se sabe todo. Entonces no hay problema en cuanto a diálogo. Pero predicar, cuando habemos, mire, acá es una congregación pequeña, pero aquí por lo menos hay 7 naciones. Por lo menos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si dices, y me perdonan si dice, hermano, ¿y ese bicho? Y el otro, ¿ya escuchaste lo que el pastor dijo? Para mí es un insecto. Hubiera dicho insecto. Pero en el pueblo mío no son tan técnicos. Allá es bicho. Punto. ¿Está de acuerdo? Pero me entiende el de mi pueblo. Pero aquí, hermano, vio qué vulgar el pastor. No sé si me entendió. Por eso cuando uno está en su rancho, hermano, usted sabe que todo el mundo le está entendiendo, pero aquí ya vio el pastor. ¿Y eso qué es pastor? ¿Quién lo habrá llamado? No sé si me entendió. Entonces, hay cosas que tenemos que nosotros aprender. Entonces yo he tratado de aprender para no ofender a nadie. Le estoy poniendo el ejemplo. Y ya quizás hasta se ofendió, ¿verdad? Pero le estoy poniendo solo el ejemplo. Por ejemplo, estando con guatemaltecos, por ejemplo, que está la hermana,
Cuando ellos dicen, ala tú, ya está, esa es la contracción de ala gran no sé cuántas cosas, ¿verdad? Pero ya cuando dicen ala tú, ya uno sabe lo que sigue, ¿verdad? ¿Sí o no? A la gran chucha. Ya, modificaciones para dentro de la iglesia. Sí, pero son cosas que yo lo aprendí. Yo lo aprendí caminando con guatemaltecos en los retiros de pastores y papaíto y cositas así. Y uno dice, no, es que para mí papaíto suena como feo, pues. Yo una vez estaba desayunando con un pastor que vino y me dijo, papaíto, tú me puedes llevar a la antigua Guatemala porque me dijeron que aquí hay. Le digo, vamos a la antigua Guatemala. Y papaíto, que te voy a recomendar esto. Y dice, este ingrato ya me cayó gordo. Con ese de su papaíto ya me tiene cansado. Y hasta me recomendó huevos con no, fíjese que bueno fuera con carne. ¿Pacaya? ¿Hay pacaya? Con pacaya. Dice, papaíto, mira, cómete unos huevos con pacaya. Y decía yo, ¿qué será eso? Estaba yo como americano, ¿qué hace eso, verdad? Y ya me explicó y le digo, mira. Ya que ya comimos y todo, le digo, mira, ya me cansaste con lo de papaíto. Ya no me digas así. Dime Joel, dime Joel, dime lo que tú quieras. Pero papaíto. Dice, ay, papaíto, perdóname. No, es que me dice, papaíto, perdóname. Es que para nosotros decir papaíto no se lo decimos a cualquiera. Para decir papaíto es que te aman, te estiman, te quieren. Le digo, bueno, siga diciendo papaíto. Pero ya estaba yo, hermano. Ni el chile me enchilaba, fíjese. Pero ya cuando me explicó, digo, bueno, aprendí hoy papaíto. Entonces, cuando vayas a Guatemala y te digan papaíto, siéntete privilegiado. Porque a los demás le dicen hermanos o hey tú. Pero ya cuando dicen papaíto, es que calidad, hermano. No, está bueno entonces. Seguimos acá. Entonces el sacerdote la examinará y si la hinchazón de la infección es blanca o rojiza en la calva de la cabeza o en la calva de la frente, como la apariencia de la lepra en la piel, como la apariencia de la lepra en la piel del cuerpo, es un leproso. Sería cuestión de raparnos todos, ¿verdad? Y a ver qué es lo que hay. Pero bueno, dice, es un leproso, es inmundo. El sacerdote ciertamente lo declarará inmundo. Su infección está en su cabeza. ¿A cuánto les ha trabajado los malos pensamientos? ¿Se le ha aparecido en la calva de su frente o en la calva? Malos pensamientos que llegan. Tengo un deseo loco de callar al pastor. Yo lo digo para que usted no se... Pero póngase en su lugar. No, hermano. Entonces, hay cosas que acá trabajan. Entonces el Señor dice, hay lepra de malos pensamientos. Hay lepra de esto, hay lepra de lo otro. Entonces ahora nosotros necesitamos aprender a vencer. La única forma de que no aparezca la amargura es perdona todo lo que te hagan al instante. No hay arma contra eso. ¿Se atreve a practicarlo en el 2020? Pastor, es que no siento. Ese es el problema. El problema es ese. Cuando yo sienta, yo lo perdono. Va a pasar años. Pero mientras pasa el tiempo, la raíz va creciendo. Va creciendo. Mire. Hace muchos años, ¿usted tenía discusiones en su hogar? Por lo menos en el 2019. Por lo menos en el 2019. ¿Tenía discusiones en el hogar?
¿Sí? Okay. Yo le he enseñado esto, pero esto es algo que funciona y tiene que practicarlo. Esposas santas del Señor, del Dios Altísimo, no se guarden cosas. No se guarden cosas. ¿Por qué, pastor? Porque ¿usted sabe de qué están formadas las granadas? No las que se comen. No las que se comen. La hacen de muchas cosas, pero muchas municiones. Pero son, vamos, pelotitas, canicas, lo que usted quiera. Marbles o ¿cómo le llaman en Centroamérica? Maules. ¿Ok? Daña una canica. Hermano, a la velocidad cuando explota, hermano, le quita un ojo y le queda la canica adentro. No. ¿Ok? Entonces fíjese, una esposa que se guarde algo y no aproveche el tiempo de decirle a su esposo, mira, me ofendió lo que tú dijiste, me ofendió lo que tú hiciste, me ofendió esto, me ofendió lo otro. Si esa esposa no se lo saca en ese momento, le cuento, se hace una granada. Se hace una granada, hermano, y va, mire, pa, y una canica. Y otra canica, ¿se acuerda que los que jugaban canicas? Y había una de vidrio, y se metió una de vidrio, y se metió una de barro, y se metió, hay una hasta de plomo, y se metió una de plomo, hermano. De repente, cuando la granada ya no le cabe más, y usted dice cualquier tontera que no es motivo de que explote, le cuento. ¡Pam! Ahí es, sálvese quien pueda. Esto sucede en los hogares. Pastor, pero somos cristianos. Sucede en los hogares cristianos. Bueno, Venezuela con los cacerorazos se queda corto. ¿Cuántos me están entendiendo? Pastor, ¿por qué explotó? Por tantas pequeñas raíces. Y hay esposas que tienen una técnica mala, porque ellas mismas dicen, se las estoy guardando. ¿Miento? Pero es que se las estoy guardando. En una sola cuenta, yo lo siento. No, que lo matas. Hello. Los varones nos reímos porque sabemos lo que hay, hermano. ¿No es cierto? ¿A cuánto les ha tocado? Como no sé quién decía, es que pastor, las mujeres puertorriqueñas, le digo, no, hermano, no te comparas con la mexicana. Y el hondureño dice, no, pastor, también en Catracho hace aire. Perdón, también en Olancho hace aire ahí. Y las guatemaltecas no se quedan cortas. No, pastor, me perdona, pero allá no se cantan más las rancheras tampoco. Y donde quiera, mire, hermano, había nuestro apóstol, el apóstol Otto, decía que una vez fue un hermano, dice, una cosa, así se miden, creo, los varones me dijeron, ya hasta me confunden. Una cosota así, dice, hijos. Y la esposa le llegaba por acá. Sí. No se ha dado cuenta que hay unos varones así y la esposa por acá, casi tachuela así. Y dice que fueron a administración y el apóstol los ve y dice, ¿qué tendrán estos dos? Dice que habló el varón, le dice, pastor, por favor, necesitamos ministración y consejería. Y dice, ¿y qué pasa, hijo? Dice, pues esta me pega todos los días. Dice que el apóstol tú conoces a Otto. Dice él, y esto porque él lo dice, por si algún día lo ve. Es más, déjenme ponerlo por acá, que aquí ya no me veo. Dice él que él era de mecha corta para esas cosas. Dice, yo no soportaba esas cosas ya. Se me venían con un cuento y los mandaba a volar, pero ay. Dice que ya maduró y ahora sí.
Dice, los errores que yo cometí ahora, dice, ahora ya un poquito más mayor, dice, ahora ya entiendo, lo siento, le digo, hijos, miren, pero antes no, hermano, ¿cómo te va a pegar esa cosita? Y le dijo, ala, tú, ¿y cómo es que mire que ya viste tu tamaño, hijo? Dice, pues sí, por eso. Dice, pero ¿cómo te vas a dejar pegar? Dice, usted me acaba de decir mi tamaño, imagínese que yo le ponga una. Si la entierro. No le pongas. Agárrale las manitas, mira tus manotas, agárrale las manitas, cuélgalas un ratito. Y luego le dice el apóstol, ¿y tu hija? ¿Ya viste tu tamaño? Dice, pues sí. Pero cuando él me junta todas, en una se las cobro. Aquella cosita, en una explotaba. Y cuando una mujer explota, hasta el diablo se va, hermano. Hello. Consejo. Esposas, no se llenen. Mire, es mejor. Una noche le hicieron algo, mi amor, siéntate, ya cenaste, sí. O va a cenar, o dele de cenar para que aguante. Siéntese, su cafecito, ya que, wow, qué noche más gloriosa era. Ya cenó, no quiere nada más. No, mi amor, perfecto. No se pare. Ahí le voy. Usted hizo esto hoy, no me agradó, me ofendió. Y el varón, como siempre somos nosotros, eso te enojó. Porque nosotros así lo... ¿Miento? Pastor, ¿y cómo usted sabe? Es que yo aprendí así. Pero por eso te enojaste. ¿Y te parece poco? Es que lo que el hombre hace para él anda en las nubes. Pero la mujer, hermano, la mujer anda en las nubes, en la tierra. La mujer anda en todos sitios. ¿Sí o no? Dicen los estudiosos que un hombre para encontrar una dirección en cualquier parte del mundo la encuentra. Pero encontrar el queso o la margarina en el refrigerador, no sé si sea verdad. Mi amor, ¿y dónde está? Y la esposa le dice, te va a morder. Y al ratito, ¿dónde está? La estoy viendo desde aquí. ¿Verdad? ¿Será cierto o no será cierto? Entonces yo cuando entro al refrigerador voy a agarrar algo. Acá está la margarina, acá está la leche. Aquí está. Mi amor, la leche ya la vi hace rato. Pues para cambiar en algo, hermano. Hello. ¿Cómo resolvemos esto? Todo mundo sabe cuando está amargado. Todo mundo sabe cuando algo está aquí. Usted puede darse cuenta que, o no puede darse cuenta de muchas cosas, pero cuando usted está amargado, sabe que está amargado. Y en ese momento existen dos cosas. Uno, orar a Dios, pedirle perdón a Dios, sacar todo aquello que le está haciendo amargar por dentro. O ir directamente a su ministro, su pastor, su apóstol, lo que usted quiera. Pastor, vengo amargado. Y la causa es usted. Aleluya. Y sacar todo. Muchas veces son malos entendidos. Pero que nos amargan de tal manera. Y empezamos a contagiar a otro, a otro, a otro, a otro, a otro y a otro. Y al ratito todos estamos en la calle de la amargura, esquina con desgracia. Siguiente hijo, por favor. Así es que esposos, cuando le toque la silla, sí, mi amor,
voy a tratar de cambiar. Y es que aquella, ¿verdad? No trates, hazlo. Porque una vez yo aconsejé a un hermano, le digo, cuando ella hable, mire usted tranquilo. Dice que la mujer le dijo, y ahora me ignoras. Ahora es peor esto, ahora me estás ignorando. Y la hacía dice, estoy pintada, y aquel calladito. ¡Estoy aquí! Con ella no funciona. La lepra de Naamán. Esto ya lo saben, ¿verdad? Pero mire, siguiente hijo, por favor. Siguiente. La lepra de Naamán, mal carácter y el orgullo. ¿Verdad que aquí estamos trabajando el mal carácter? Pero lo estamos trabajando para que permanezca o para que se vaya. El mal carácter, convertirlo en un buen carácter. ¿Cierto? Dice, y Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente. Mire esto, por favor. ¿Sabe lo que quiere decir Naamán? Naamán, a diferencia de María o de Miriam, quiere decir una persona deleitosa, una persona agradable. Mire, lo contrario de María. Se ha dado cuenta que hay personas que usted nada más lo conoce y dice, qué agradable es esta persona. Sí, ¿me entiende? Pero hay otras que usted lo conoce y dice, hermano, hasta tiene medias tintas así de que mejor ponle seguro a tu cartera, no vaya a ser que. Hay gente así. Pero hay gente que, hermano, mire, aunque sea, quizá ese sea el raterazo, pero cae bien. ¿Sí? Entonces Naamán era ese. Naamán quiere decir deleitoso, agradable, una persona que tiene un carisma especial para ganarse a las personas. Pero el problema de él era leproso. Está muy bonito, pero leproso. Naamán se enojó y se fue enfurecido. A veces Dios tiene que trabajar. Bueno, no a veces, Dios tiene que trabajar con el carácter de cada uno de nosotros. Y Dios va a moldear ese carácter. ¿Cuántos entendemos que Él es el alfarero? ¿Está de acuerdo? ¿Lo cree? ¿Y usted cree que usted está siendo trabajado por Dios? ¿Que está en el torno de Dios? ¿Que está en la casa del alfarero y le están trabajando? ¿Sí? Pero si usted lee Jeremías capítulo 18, dice que una vasija se rompió en las manos del alfarero. Y yo le he dicho muchas veces, mi padre era alfarero. Y difícilmente una vasija se rompe en las manos del alfarero. A menos que le quiera dar otra forma. Entonces Dios tiene que formar tu carácter y mi carácter. Y la única forma de formar carácter es a través de pruebas. No hay otra forma. Entonces de repente llega este Naamán. ¿Se acuerdan ustedes que él en su mente decía, no, como yo soy don Naamán, cuando yo llegue a la casa del hombre de Dios, ese hombre va a salir, va a levantar sus manos, va a invocar a su Dios, va a descender, va a poner sus manos sobre la parte afectada, va a hacer una oración y voy a sanar. Pero como Dios sabía lo que había en el corazón, imagínense, general, de por sí una persona que está en el ejército forma un carácter templado, un carácter de que, y si es general, lo que él dice se hace y punto. ¿Está de acuerdo? Entonces de repente llega don Naamán el general, ni siquiera le dejan entrar a la casa y le dice, bueno, a los leprosos aquí en esta tierra santa los mandamos a bañar, fíjese. Y no se me baña una vez, vaya y se me baña 7 veces. ¿Verdad que eso ya? A ver, ¿qué sentiría usted? Que de repente viniera a la iglesia o fuera a algún lugar y por su sanidad, y que lo primero que le dijera, mire, para que usted sane, usted ve ese río que está ahí, váyase a bañar 7 veces. ¿Qué haría? ¿Qué haríamos? Y usted me dice, como ya conoce la historia, no, pastor, yo me voy a bañar. Porque ya leyó la historia. ¿Qué haríamos?
No, bueno, como él y yo fuimos, nos vamos. Sí, pero vamos. ¿Qué haríamos? ¿Se va a bañar? Pregunta por qué. O se hace. Entonces lo mandan a bañar, lo mandan a bañar. Y le dijeron 7 veces. Él agarra sus cosas y se va. Su siervo, el sirviente, le dice: mi señor, si te hubiera mandado el hombre de Dios a hacer una proeza, lo haría. ¿Cuánto más bañarse? Entró en razón. ¿Cuánto me entienden? Entonces llega un momento en donde Dios tiene que trabajar el orgullo nuestro. Tiene que trabajar el carácter feo que traemos, y la única forma de trabajarlo es humillándonos. Lo mandaron a bañarse al Jordán. El Jordán quiere decir humillación. El que desciende, el que se humilla. Jesús no necesitaba ir al Jordán, pero Él nos enseñó a humillarnos. Tuvo que bajar a las aguas del Jordán. Entonces hay lepra que es por orgullo, por vanagloria, por esto. Bajémonos, humillémonos, para que la lepra no trabaje en nosotros. Terminamos. Siguiente, hijo, por favor. Por lo menos vamos a... Siguientes, pásate eso. La lepra de Naamán: solución, humillarse, obediencia, determinación, humildad, perseverancia, despojarse de razonamiento humano, desarrollar fe. Bendición, sano y se va en paz. Experiencia con Dios, reconoce al ministro, temor de Dios, adorador de Dios. Mire todo lo que trajo a la vida de Naamán. Ponme la siguiente, hijo, para terminar. Pero de repente, mire, la lepra de Naamán se le pega a don Jesse. Mire qué terrible. La lepra de Naamán, porque esto es espiritual. Vamos a ver. ¿Se fue la lepra en las aguas del río? ¿Sí o no? Pero fíjese que se le pegó a Jesse. Entonces, mire esto. Siguiente. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Jesse? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Mire, empezó a mentir. ¿Ok? Empezó a mentir. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos, siervas. Le dice: es tiempo. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Mire esto. El siervo de Eliseo, una persona que tuvo la bendición de caminar con un hombre que recibió una bendición de su, digámoslo así, de su padre espiritual. Pero por estar pensando en otras cosas, la lepra de Naamán le cae encima. Ahora, siguiente. El profeta le dice: es tiempo de estar pensando en dinero. Es tiempo de estar pensando en olivares. Es tiempo de esto. En el ministerio, en el caminar, debemos caminar creyendo y recibiendo que Dios bendice, que Dios prospera. Que si Dios nos llamó a esto, Dios va a proveer para la renta, Dios va a proveer para todo lo que se haga acá. Que Dios va a bendecir a cada uno de ustedes porque es promesa de Dios. No estar pensando en dinero, no estar pensando en esto, no estar pensando en el otro. ¿Por qué? Porque desde ahí, mire lo que dice Timoteo: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron en muchos dolores. Dígale al que está a su lado: nosotros debemos de ser los amos del dinero. A ver si me entendió lo que usted está declarando.
usted controla el dinero. No que el dinero sea los amos de nosotros. Este caminar es por fe. Y Dios bendice cuando es por fe. ¿Cuánto me entienden? Señor en su palabra cuando estuvo aquí dice, vean los lirios del campo, vean las aves. No siembran, no cosechan, pero no les falta el alimento. Los lirios del campo, Salomón, con toda su riqueza, nunca pudo vestirse como uno de ellos. ¿No valéis más ustedes? O sea, dentro de todo el cosmos, de todo el universo, hay unos ojos que nos están viendo para que no nos falte nada. Entonces no codiciemos, no estemos pensando, este año yo le estoy enseñando cómo mantener una economía. Y vamos a seguir hablando de eso. Pero tampoco se enfoque, este año va a ser esto, no. Con lo que Dios nos está dando, usted mire, ahorra aquí, ahorra allá, haga acá, y va a ver que al final de año usted va a tener su ronchita, como digo yo. Siguiente hijo, por favor. ¿Cuál fue el problema? La lepra de Jesse. Causas, amor al dinero y a los bienes materiales. Miente y no valora su cobertura, difama su cobertura. ¿Se acuerdan que fue a decirle, es que mi amo dice, mi señor dice que acaban de llegar 2 personas a su casa y hay que darles esto? O sea, utilizó el nombre de su cobertura, mintió en el nombre de su cobertura. Entonces, miente y no valora su cobertura, difama su cobertura. Solución, confesar su pecado al ministro. Consecuencias, la lepra de Naamán le cae a Jesse y a su descendencia y no es perdonado. Porque dice la historia que se murieron leprosos. Ahora mire esto, por favor. Si se da cuenta, Jesse no era leproso, pero ya tenía la lepra dentro. ¿Está de acuerdo? ¿Por qué? No le nació en el momento que vio las riquezas, ya estaba aquí. No era la primera vez que le mentía a su cobertura. Era su estilo. Entonces hay cosas que tenemos que aprender nosotros. 2020. Usted me ha escuchado aquí. Después de Dios, después de mi familia, si alguien he querido y he aprendido a honrar, es a mi Padre Espiritual. A mis coberturas. Hace unos años atrás, córtale ya, hijo. Hace unos años atrás, termino. Un retiro de pastores. Dios me puso en el corazón